En esta segunda parte vamos a seguir trabajando sobre las capas sucesivas de acuarela en nuestra protea. Voy a comenzar a dar una nueva capa en cada uno de mis pétalos con un tono más intenso de magenta. Todos y cada uno de los pétalos van a ser trabajados individualmente para ir resaltando todas sus características y para ir creando más zonas de luz y de sombra y por lo tanto determinando el volumen de nuestra flor y de nuestra ilustración botánica en general, porque también vamos a trabajar sobre las hojas. Como ven, son capas sucesivas con la misma técnica de húmedo sobre húmedo, de húmedo sobre seco, perdón, y damos una mayor intensidad del color en esas zonas en las que ya determinamos mayor oscuridad, que fueron las puntas de nuestros pétalos, y lo extendemos con el pincel cargado solo con agua. Vamos trabajando por el momento solo con este tono magenta. Después yo les voy a ir avisando cuando vamos a hacer las nuevas mezclas, en donde ya aplicaremos un poco de rojo y una pizca de índigo. Vamos trabajando los pétalos individualmente y como ven, ya en esta etapa no utilizamos tanta cantidad de agua. También les recuerdo que no deben de cubrir las capas anteriores en su totalidad. Debemos de lograr estas transparencias propias de la acuarela. En este caso, como estos pétalos tienen un aspecto más sedoso y uniforme, yo voy fundiendo las distintas capas de acuarela para que no me queden tantas manchas. Pero dependiendo de la flor o de la planta en sí que estemos pintando, esas manchas van a darnos justamente también ese efecto de textura en nuestros pétalos e incluso en nuestras hojas. También aplica para el caso en que estemos pintando, por ejemplo, una fruta o una verdura. Pero aquí entiendo, propicio el fundir estas manchas, el ir logrando un degradé perfecto entre los colores más oscuros y las capas más cálidas de nuestra acuarela, las capas más claras, perdón, de nuestra acuarela. Recomiendo también que vayan pintando en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque esto siempre y cuando sean diestros, para evitar el apoyar la mano sobre aquellos pétalos que ya hayan pintado. Si lo hacen a favor de las agujas del reloj, van a ir apoyando la mano sobre esos pétalos que ya fueron pintando para poder pintar los del otro lado. Generalmente se comienza a pintar desde el lado izquierdo superior de la hoja y hacia el lado derecho inferior. Esto siempre y cuando seamos diestros. Aprovechemos estas capas para ir determinando también con mayor precisión aquellos pétalos que se encuentran por delante y aquellos que se encuentran por detrás. Aprovecho para recordarles que todos aquellos pétalos que se encuentren por delante van a tener una claridad mayor a aquellos que se encuentren por detrás. Lo mismo sucederá cuando pretendamos hacer dobleces. Debemos de tener bien en claro el juego de luces y de sombras para lograr estos efectos.
que terminamos de trabajar con todos los pétalos, vamos a dejarlos secar y nos abocaremos a las hojas, sobre las cuales seguiremos trabajando con este verde sap. Y lo que ya haremos ahora es, con la técnica húmedo sobre seco, ir intensificando aquellas zonas en que por la capa anterior no fueron quedando determinadas ciertas manchas, ciertas zonas de luz y de sombra. Lo que hago es trabajar con pigmento y luego expandirlo con el pincel solo cargado con agua. No vamos a cubrir toda la capa anterior, sino que vamos a aprovechar ese primer tono de verde más claro para determinar las zonas de luz en nuestra hoja. También es importante que dejen secar entre una capa y la otra. Tengan cuidado de no ir apoyando su mano mientras van pintando las demás hojas. El mismo trabajo lo vamos a hacer en cada una de las hojas de nuestro proyecto y también luego sobre nuestro tallo. Siempre que las hojas estén más cerca del observador, van a deber de tener también más detalles. En este caso, en que la hoja se encuentra por detrás de mi flor, lo que yo voy a hacer en las capas sucesivas es ir dando la oscuridad en la parte de la hoja que está pegada a los pétalos de la flor. Pueden ir ustedes observando cómo es que a medida que avanzamos en este tutorial y a medida que aplicamos distintas capas de acuarela, nuestra flor y nuestras hojas van tomando distinta intensidad, mayor intensidad, y vamos perfeccionando este trabajo. Ahora sí voy a trabajar con siena natural para ir intensificando mi tallo con la misma técnica. Coloco pigmento y luego lo extiendo haciendo uso del pincel limpio cargado solo con agua. En esta primera capa voy a trabajar solo con siena natural, pero otro de los colores con los que voy a trabajar mi tronco es también el sombra tostada para las zonas de mayor oscuridad. Quiero ir trabajando este tallo para ir dándole la forma propia del mismo. Tiene una forma tubular, por eso debemos de ir marcando las sombras con mayor intensidad de un solo lado y marcar ciertas sombras del lado contrario, pero más débiles. Asimismo también con este sentido que le doy a la pincelada, lo que pretendo es ir determinando la textura de nuestro tallo. Trabajo con siena natural y luego en las capas superiores sí vamos a trabajar con sombra tostada. Ahora estoy trabajando con un verde tierra muy claro para darle algunos toques a estos pétalos que son los más grandes y los que tengo más cerca como espectadora, que en la base de la protea tienen cierta tonalidad verde, cierta tonalidad verdosa. Es como que los pétalos estos no están del todo maduros, por así decir. Por eso necesitamos de este tono verde muy claro, un verde alimonado. Y ahora sí voy a
comenzar a trabajar en el centro de mi protea. Lo que hago es mezclar magenta, rojo y un poco de índigo. Voy a lograr un color más violeta, pero con estos mismos tonos con los que vengo trabajando toda la flor. Por eso es que ese mismo pigmento que voy a utilizar no va a desencajar en mi composición botánica, sino que voy a lograr justamente una composición del color. Y voy a ir creando como esta especie de varitas que van a ir formando el centro de la flor. Ahora voy a acercarles la cámara para que lo vean con mayor detalle. Así. Ven, vamos a ir formando como una especie de V corta muy alargadas. Esta es una primera capa. No deben preocuparse por la perfección de este centro. Lo que sí deben de tener en cuenta es la forma del centro, la cual van a deber de ir respetando para no deformar la flor. Tenemos siempre que seguir una forma oval, una forma circular. Justamente este centro, todas estas partecitas que lo conforman van dirigidas hacia un único centro. Y es eso lo que tenemos que lograr, esa impresión de que esta textura que estamos creando visualmente nos dé esa impresión de concentricidad. Así vamos a ir dando esta segunda capa a nuestra flor de protea. Les anuncio que falta mucho trabajo y que para no aburrirlos y hacer demasiados extensos los tutoriales, los voy repartiendo en distintas clases. En la próxima ya vamos a trabajar con más detalles sobre nuestra flor y la vamos a ir finalizando para lograr una ilustración botánica con mucho color, con mucho detalle y con mucha acuarela.